Shalom, Ahim y Ahiot. Toda Rabá por el Shabbat que nos permite el Eterno estar celebrando y guardando realmente por su grande misericordia que nos ha previsto su bendita Torah. Mis amados Ahim y Ahiot, una vez más estamos delante de la presencia del Eterno por su gran misericordia y prontos también cercanos a una Hag o un Moed que será Yom Kippur. Que sea el bendito el Eterno nos permita estar en el deleite juntos y celebrarla. Como siempre, hoy nos deleitaremos igual en la bendita Parashá, donde nos da el privilegio de poder meditarla. Como siempre, tiene sus profundos secretos revelados a través de nuestros patriarcas, Nabim, y qué decir con nuestro Melech Yeshua HaMashiach. Hoy vamos a ver la Parashá Nisabim, que es una Parashá que ya estamos próximos en realidad a Yom Kippur. Entonces es donde nos trae un significado muy importante y una firmeza que se requiere de cada uno de nosotros. Nesabim significa estáis de pie. Nesabim en singular, llamándolo así en español, Nesab, ¿sí? Nesab, parado, que significa parado, recto, presente, pilar, presentar. Tan importante esta palabra de la Parashá, que tiene muchas connotaciones y más que nada en sí nos trae muchos retos a lo que nosotros tenemos que poner firmes en el caminar de la bendita Dabar. Esta Parashá tiene un profundo significado al mencionar estar firmes en pie. Nesabim, ¿sí? Estáis, ¿sí? Esta palabra hace un compromiso de saber en dónde estáis, por qué estáis y para qué estáis. Pues el mismo texto de la Parashá dice: ante la presencia del Eterno, de Yahweh. Y además ante todas las autoridades, también los pequeños, mujeres, extranjeros. Dice, estáis o estar de pie es para saber el pacto que Yahweh va a hacer una vez más con el pueblo de Israel y confirmarlo, ¿sí? Para un poco el audio. A confirmar, ¿sí? Como pueblo suyo, tal como dice la misma escritura, como pueblo suyo. Porque esta es la promesa que ha hecho a nuestros patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Si revisamos las promesas de nuestro padre Abraham, fue promesas de que sus hijos iban a ser de tres maneras. En primera parte podemos observar con la promesa que hace a nuestro patriarca Abraham. Dice, haré a tu descendencia como el polvo de la tierra, si se puede contar el polvo. Eso está en Bereshit o Génesis capítulo 13, verso 16. Vemos cómo vamos avanzando en otros textos. Dice, ante la preocupación
de Abraham luego vuelve a ratificar la promesa, pero ahora dice que será, dice, o sea, le llama, contempla ahora los cielos y cuenta las estrellas si puedes contarla, y le dijo, así será tu descendencia. Es decir, que será como las estrellas del cielo, ¿no? Bereshit igual, capítulo 15, verso 5. Y hay una particularidad muy hermosa con respecto a lo que promete el Eterno a nuestro patriarca cuando estaba con su hijo Isaac, en la que menciona y como la arena que hay en la orilla del mar. Igual registrado en Bereshit 22, 17. Hasta aquí ya tenemos las tres promesas, que son como el polvo, como las estrellas y como la arena del mar. Asimismo podemos notar algo importante que es con respecto a Isaac, en relación a la descendencia que será. Dice, como las estrellas, como las estrellas. Bereshit, Génesis 26, 4. Mientras en la visión de Jacob fue confirmada que dijo que yo soy Yahweh, Elohim, de tu padre Abraham y Isaac, en la que declara la promesa de que sus descendientes serán como el polvo de la tierra y se extenderán hacia el mar. Igual, Génesis 28, 14 y 32, 12. Como hemos visto, los textos de la Sagrada Torá son muy claras las tres maneras con respecto a la descendencia, como el polvo, como las estrellas y como la arena del mar. Cada uno tiene su profundo significado. Veamos de este significado. ¿Qué es el polvo? El polvo de la tierra se refiere a los hijos físicos que viven en las tierras de Israel. Las estrellas, sí, las estrellas son una referencia a los hijos celestiales, los creyentes en Yeshua que guardan la Torá, los hijos espirituales, los hijos de Elohim. Y mientras que la arena, ahora observaremos en los textos de Bereshit 22, 17 y 32, 12, en la que vemos la promesa en cuanto a la arena, la misma que tiene dos connotaciones. El Eterno le dice a Abraham que su descendencia sería como la arena en la orilla del mar. Pero mientras que a Jacob dijo que iba a ser como la arena del mar. Esto nos lleva a lo siguiente, que no es lo mismo ser arena junto al mar que ser arena dentro del mar. El mar o aguas es una referencia en este caso a las naciones gentiles. Si leemos el libro de Salmos o Tejilín 144:7 y Yehezquiel 26:3 o Ezequiel, tenemos estos datos de referencia de que se refiere a las naciones, ¿sí? Entonces, lo enfocamos así, que la arena que está en la orilla del mar y que nunca llega a hundirse, se refiere a los israelitas y judíos dispersos que están entre las naciones guardando la Torá, con un freno contra el mal, siempre guardando la Torá. Pero también hay otros que son como arena, que a veces están dentro del mar y a veces fuera. Entonces son aquellos israelitas dispersos y judíos que viven una vida de compromiso, los que no logran resistir los diferentes tipos de ataques de los gentiles y, por lo tanto, a veces son sumergidos entre las aguas y a veces pueden vivir una vida judía. La mayoría de los descendientes de Abraham han sido absorbidas totalmente por las costumbres y las culturas gentiles y paganas. Eso es lo que ha sucedido. Ha sucedido porque
en el trayecto fueron dispersos y tuvieron que estar con diferentes naciones, y esas costumbres y esas culturas muchas veces fueron también, por decir así, contaminando. De todo ello sacamos una lección, que la arena son aquellos descendientes de Abraham que han estado dando vueltas por el mundo, los que han temblado en las naciones, los que han tenido dolores de parto mortales, esperando la venida de Masías, los que han sido estremecidos y sacudidos por el odio y las persecuciones y las matanzas. Asimismo, hay unos pocos millones de judíos que nunca perdieron su entidad, y la mayoría de ellos no están viviendo en la tierra de Israel, están todavía esparcidos o, como se dice, dispersos entre las naciones. Pero también la gran mayoría de los descendientes de Israel no saben acerca de sus ancestros israelitas y viven sirviendo a otros dioses de madera, pues en este caso hablando del cristianismo, y de piedra, que también confiere al Islam. Así que su entidad ya no es israelita, sino gentil, es decir, se romanizaron. Todo esto tiene que llegar a despertarse, mis hermanos, y deben saber que hay un pacto que rectificó el bendito sea, de que somos su pueblo elegido, y aquí no entra, por si acaso, no entra tendencias religiosas, sino los que guardan Torah. Debo ser bien claro, los que guardan la Torah. No simplemente por vivir una costumbre de situación religiosa, no, sino por guardar Torah. Por esto, en esta parashá es un llamado al despertar del alma, para que entiendan que el pacto y juramento no es solo para ellos, sino, como dice la misma escritura, sino para los de hoy y los que no están hoy aquí. Eso es lo que dice la escritura. Así que, como estaba dejando un legado para todas las generaciones, aún de las venideras, pues es la promesa dada a Abraham, Isaac y Jacob. Por esto Moshe, recordando lo ocurrido en Matán Torah, que todas las almas estaban presentes. Ahora, nuevamente, vuelve y recuerda lo que desea el Eterno, que acepten la Torah con un juramento antes de concluir su liderazgo. Sí, porque Moshe estaba a punto, ya dejando estos legados, instando a que el pueblo de Israel guarde la Torah, como hemos visto en nuestros parashot, cómo se daba la orden a que se obedezca, se escuche y se viva lo que dice la Torah. ¿Por qué? Porque la promesa ya está hecho a los patriarcas, y el pueblo hebreo nunca será cambiado por otra nación. Eso es lo que dice la escritura, nunca será cambiado. Es absurdo que muchas veces piensan que han reemplazado a Israel, ya no existe, el pueblo ya es. No, su promesa es perpetua, no puede cambiar. Por esto todo lo que acabo de decir implica hoy, que cada uno de nosotros tenemos que guardar siempre la Torah. Y también nos vuelve a recordar también a nosotros, tanto a los de ayer y hoy, y nuestra generación venidera. Por eso es que nosotros tenemos que dejar un legado enseñando a cada uno de nuestra descendencia, para que tengan presente quién es el Eterno. Así nos recuerda lo que se dijo con Moshe. Hoy es presente esta misma exhortación, ¿sí? Y nos dice dónde estuvieron y ahora dónde están. O estáis, de acuerdo como dice la parashá, de pie. Mencionando
que en la tierra de Misraim había la abominación de la idolatría, ese lugar egipcio que hay en la mente por causa del romanismo infiltrado desde épocas pasadas. Entonces llama la atención a no apartarse de Yahweh para ir tras una idolatría y servir a los dioses de las naciones, lo cual eso vendrá a ser realmente por apartarse de la Torá, por ir tras lo que no está ordenado en la Torá. Entonces vendrá a ser hiel y ajenjo. Eso dice la misma escritura. A esto quiero agregar lo que dice el Midrash de Devarim. El Eterno castigará hasta al individuo que venera a los ídolos en su pensamiento. Por lo tanto, no debemos dar lugar a esa inclinación al mal que se satisfaga. Tenemos que corregir. Porque todo, sí, así dice el Midrash, ¿no? Castigará hasta al individuo que venera a los ídolos en su mente. Por eso dice Moshe, las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Elohim, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos y para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta Torah, lo que está escrito en el verso 29 del capítulo 29 de Devarim, o Deuteronomio. El bendito sea siempre está instándonos a permanecer y a obedecer lo que la bendita Torah está dada. Como dije anteriormente, ya lo dio en Matan Torah. Ahora vuelve nuevamente para ratificando que es su pueblo y que su pueblo tiene que guardar. Por eso, como dije en la Parashá Kitabó, todas estas cosas que muchas veces suceden, lo que les pasan, ¿sí? que muchas veces nuestro pueblo y nosotros mismos nos mezclamos entre las naciones y nos habíamos hecho en la idolatría, trajeron consecuencias. A esto es lo que yo decía en la Parashá Kitabó, que los defectos no vienen si no hay una causa. En este caso, la dispersión y las maldiciones y todos los momentos difíciles de dolor y sufrimiento han sido por causa de no escuchar y obedecer a los principios que Yahweh dio en la Torá. Mis amados, nada viene, como les dije en esa parashá, que muchas veces piensan que el Eterno castiga. No, los juicios las traemos nosotros mismos por causa de la desobediencia. Esto es lo que manifiesta en Devarim 31, perdón. Y sucederá, dice, miren, con respecto a lo que estoy hablando hacia anterior. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y las hagas volver a tu corazón en todas las naciones a donde el Eterno, tu Elohim, te haya desterrado o dispersado. Recordemos que Israel aceptó las bendiciones y las maldiciones sobre los montes de Gerizim y Ebal. Esto hace que todo está revelado y todo depende de cada uno de nosotros. Recuerden que en ese monte tenían que contestar con la palabra amén. Y la palabra amén era la aceptación, que es una verdad. Bien, si bien es cierto, muchas de estas profecías ya se cumplieron y cada uno de nuestros hermanos de la casa de Judá y la casa de Israel sufrieron muchas adversidades en el pasado. Y obviamente hoy también todavía hay. Y también hay otros que están en esto mezclados dentro de una nación, usurpados por algunas
ciertas costumbres y culturas idolátricas también. Entonces, como cité antes, los agravios tan dolorosos, ahora estamos en tiempo, ¿sí? Ahora estamos en tiempo donde el Eterno nos da el privilegio de ¿qué? De hacer teshuvah, que significa arrepentimiento, o arrepentirse, para esperar la pronta manifestación de Mashiach ben David. Observemos algo muy importante que dice el Midrash de Devarim. Dice, Moshe exhortó, cuando las maldiciones de la Torá sean realizadas en el futuro, en generaciones que hayan caído espiritualmente, tomen las palabras de Hashem a pecho, regresen a él en medio de la dispersión y el exilio y escuchen su voz. Esa es la promesa. Sé que el pueblo, por causa de la desobediencia, se dispersó, pero también hay una promesa que esperará cuando haga, ¿sí? Cuando miren la aflicción, el dolor, vendrá el recuerdo que hay uno y único que es el Eterno, que puede sacar de ese estado y salir para retornar a la Torá. Y como dice en el Midrash, regresen a él en medio de la dispersión y el exilio y escuchen su voz. Es decir, nada está imprevisto, todo está dicho por el Eterno, así que nosotros tenemos la responsabilidad de llevar a cabo y ser el equilibrio con la bendición en este mundo. Porque para eso nos está sacando de lugares y nos está poniendo en lugar y seguir la bendita Torá. Esto es una gran promesa del retorno de todos los dispersos. La promesa es de todos los dispersos, pero hay una clave que es, esa clave es el teshuvah y obedecer la voz del Eterno. Y entonces procederá con la circuncisión del corazón para amar a Yahweh. Y todo esto implica guardar los mandamientos que están ordenados en la Torá. Moshe aclara que todo esto no es difícil. Sí, mis amados, no es difícil. Eso lo dice la misma escritura de esta parashá. No es difícil ni está lejos, dice. Dice, no está en el cielo ni tampoco al otro lado del mar. ¿Qué quiere decir con todo esto? ¿Dónde está entonces? ¿Dónde estás buscando? ¿Qué es lo que buscas? ¿Quieres encontrar en un lugar del mundo de la teología, del mundo de... No. Dice muy claramente la Escritura que todo está en cada uno de nosotros, y dice la Torá, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Ahí está todo. ¿Por qué decir muchas veces que ¿dónde estará la Torá? O muchos dicen, es que para mí no es la Torá. O tal vez otros dicen que la Torá ya no tiene vigencia. Bueno, cosas semejantes, atroces que muchas veces hablan. Y cuando está diciendo que la Torá no está lejos, está en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la cumplas. Luego de manifestar, sí, luego de manifestar lo que tienen también, dice la misma escritura de esta parashá, pongo delante de ti la vida, el bien, la muerte y el mal. Todo esto, ¿sí? Mis amados hermanos, todo esto, el testigo es ¿quién? La escritura lo dice que testigos son los cielos y la tierra. Y asimismo la clave que se pone ante todo esto está en obedecer
lo cual permitirá la prolongación de los días. Entonces, amados aquí, como vemos, Yahweh ha puesto ante Israel la vida, el bien, la muerte y el mal. Y si desobedece, perecerá. Pero si cumple, vivirá. Y habitará en la tierra que el Eterno juró a nuestros padres, a nuestros patriarcas. La parashá termina con una dramática lección entre la vida y la muerte. Moshe exhorta al pueblo a escoger la vida. De todo lo anterior que estamos descifrando, que hay 3 elecciones que debemos realizar, que están conectados una con la otra. Observemos. Primero, elegir la vida o la muerte. 2, elegir el bien o el mal. 3, elegir la bendición o la maldición. Ahí nos pone el Eterno. Todo depende de cada uno de nosotros. Todo depende. Por eso cuando se lee Isaías 61:10 y hasta el 39:9, da unas lecciones tan hermosas, pero que al mismo tiempo trae una reflexión. En esta sección de los profetas que está escrito el grande Ahabá o amor que Elohim tiene para con Israel, en donde habla del desposorio, en donde habla de las promesas dadas a Israel, en donde todas las naciones verán que Israel es el pueblo escogido del Eterno, es la esposa. Aquí no habla de la iglesia, sino de Israel. Y ninguna otra que no sea Israel. Ninguna otra que no sea Israel. Él dará un nombre nuevo. Y ya no nos llamaremos los desamparados. ¿Por qué? Porque el esplendor del Eterno, nuestro Elohim, estará con nosotros. Y, a propósito, hablando de esplendor, de la misma palabra de Nisabim, tenemos con las 2 letras primeras, que tenemos con la Nun y la Sadi, y le agregamos la Het para decir Natzak, que significa brillar, relucir desde lejos, ser eminentes o decir jefe. Así será la misericordia de Yahweh. El que esté de pie, firmes, brillará a las naciones. Esa es la promesa del Eterno. Aún esa parashá la palabra Nesabí está ahí. ¿Quién? ¿Por qué dice estar de pie? ¿Por qué dice estar firmes? Por esto, una vez más, repito muchas veces, estar firmes de pie delante de Yahweh es para que nos reafirmemos con su lealtad y firmeza. Esa firmeza que impulsa Yahweh de conducirse estrictamente manteniéndonos erguidos con la Torá, que nos permite conducirnos de la manera correcta en cada una de nuestras acciones. Por esto quiere Nesabim. ¿Sí? Por esto. Nesabim en plural. Ahora, Nitzab, que es, dice que significa permanecer en pie. Nitzab. Entonces Yahweh nos insta a permanecer en pie. Nitzab, como dije anteriormente, lo tenemos una palabra en singular que es muy importante. Estar de pie en un lugar, mantenerse erguido, apartarse, poner aparte. Todo, mis amados, todo esto quiere decir que el hombre debe establecer fronteras en sus emociones y sentimientos, los cuales determinan cómo son sus decisiones. ¿Correctas o incorrectas? Debe apartarse de todas aquellas que producen inestabilidad
para mantenerse en pie en un lugar. En una decisión debe caminar en firmeza y seguridad. Con ello fortalece su vida interior en una constancia en lo correcto. Eso es Nitzab, permanecer firme, poniendo en práctica ese pensamiento de Yahweh que encamina las emociones firmes y estables. Mis amados, cuando Yeshua habló muchas cosas tan hermosas, Yeshua nos dio una interpretación de la Torá capaz de restaurar el pacto, y no como muchos dicen que ya no hay la ley, como los llaman. Porque cuando dicen que ya no hay la ley, significa que ya no hay Torá. Sí, o sea, todo lo que fue dicho el pacto del Eterno, pues ya no hay. Cosa que no es así. Por eso es restaurar el pacto y la alianza. Porque al tener emuná en sus actos de redención, ese tikkun, sí, corrección, restitución, nos permite pasar con emuná en medio de su sacrificio, su cuerpo que fue inmolado, es decir, lo que logró. A través de todo ello, Yeshua abrió nuestros ojos. Ahora, veamos. Nos sanó nuestras enfermedades, tal como dice Isaías. Ahora podemos caminar seguros. Todo esto simboliza que restauró el pacto. Y nosotros tenemos que guardar la Torá, el pacto y la alianza de la Torá, pura de Yahweh. Miren lo que dijo en el Sefer, en el libro de Lucas, ¿sí? Capítulo 4, versos 17 al 21. Y voy a ver si los leo con lo que acabo de decir, lo que hizo nuestro Melech Yeshua. Miren, en el 4 dice 17: y le fue entregado el rollo del profeta Isaías, y habiendo desarrollado el volumen, halló el lugar donde estaba escrito: el Ruach del soberano está sobre mí, porque me ungió para enseñar. Bueno, aquí le ponen evangelizar, ¿no? Bueno, a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos, restaurar de vista a los ciegos, enviar en libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable del soberano. Y habiendo envuelto el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Mis amados, qué tan importante lo que Yeshua dice. Hoy se ha cumplido. Pero con esto no quiso decir que ya la ley ya no es, sino está dando una interpretación, una manera correcta para que entendamos. Y ahora que estamos hablando de esta parashá, nosotros también estemos firmes, estemos de pie, listos, ¿sí? Por esto Nesabín nos mete de nuevo en este pacto y nos recuerda la ofrenda del tikkun, de corrección a nuestra alma, nuestra neshama, en la forma de practicar la Torá, obedeciendo, en la forma como debemos guiar nuestras acciones, escuchando lo que dice el Eterno. Mis amados hermanos, es tan maravilloso que la parashá nos insta ahora. ¿Dónde? Como dije al inicio, ¿dónde estáis? ¿Sí? Y quisiera volver a recordar lo que decía al inicio con estas, introduciendo
realmente dónde estáis, para qué estáis y por qué. ¿Y por qué estáis? Todo esto nos trae una reflexión. ¿Por qué? ¿Por qué estáis de pie? ¿Sí? ¿Por qué? Es importante ver cómo esta parashá, Nisabim, nos ha puesto, como dije, nos ha hecho nuevamente entrar. Trae reflexión en este pacto que nos recuerda lo que nosotros tenemos que hacer de ese tikkun, corrección. Mis amados, como siempre, de esta parashá de Nesabim, quisiera también en breve veamos los valores de esta palabra en gematría y sacaremos algunas reflexiones o algunas conclusiones con respecto a cada uno de esto. La palabra Nesabim está compuesto por una Num, que tiene el valor de 50, con una Sade que está con valor de 90, con una Bet, valor de 2, con una Yud, valor 10, y Men, valor de 40. Ahora tenemos lo siguiente, que es 50 más 90 más 2 más 10 y más 40, que tenemos el valor de 192. Y este valor lo reducimos y lo hacemos también lo siguiente. 1 más 9 más 2, que tenemos resultado 12. Y luego, este valor 12, sacamos el valor final absoluto, que es, de esta manera, tenemos 1 más 2, que es 3. Una reflexión. De todo esto que esta parashá habla, que debe estar es en pie. En pie. ¿Sí? En pie a la casa de Israel. Eso es lo que está diciendo. La casa de Israel tiene que estar en pie, firmes. A la casa que Yahweh eligió. Sí, porque la escritura dice que Él lo eligió a Israel. Tal como podemos ver cómo está conformado, inclusive el número 12 se refiere a las 12 tribus, ¿sí? Y el número 12 se conforma con una letra, la primera que es el 1 con una letra Aleph y la segunda que es el número 2 con la letra Bet. Y que al final tenemos, ¿sí?, lo que hacemos del valor absoluto, que tenemos 3, que es Gimel, que significa siervo, que debe hacer esto un trabajo, debe hacer constante en los 3 niveles que son Beria, Yesirá y Asiyá. Por eso el llamado a estar en pie es a la casa de Israel. Valor que determinamos 12, a la casa de Israel. Y esta casa tiene que ser como un siervo constante y firme en pie. Y a esto le diré: el que tiene oídos y ojos, que oiga y vea lo que trae la sabiduría del bendito sea para su vida, mediante sus tiempos, que son las Hag, las fiestas de la Torá. Adicional, pues, que ya se acerca Yom Teruah. Sí, por lo tanto, a ti es la que habla la Torá y también a mí. Y esta parashá igual. Seamos sinceros con nosotros mismos. Retornemos si estamos en lugares equivocados. Pongámonos de pie en el lugar correcto, no en el lugar que no nos corresponde. Yeshua ya te abrió el camino y el Ruach te ilumina para que no te pierdas. Todo ahora depende de ti, mi amado Ahim y Ahiot, que tienes que correctamente
caminar obedeciendo. Escucha la voz del Eterno y obedece. Pero para todo ello es la Torá. Ahí está. La Torá es la instrucción, en donde está toda la instrucción de vida, donde te puede enseñar lo que tienes que hacer correctamente, en tu forma de vivir, en tu forma de hablar, en tu forma de alimentar, en tu forma de ser como tal, como un verdadero hijo de Elohim. Mi amado, que el bendito sea haya permitido que tú y yo podamos reflexionar con esta parashá, porque Él ya vino a ser y lo hizo. Para aquel entonces y para lo que vendrá. O sea, en otras palabras, nada está imprevisto. Todo, absolutamente todo, está en la Torá previsto para todo tiempo. En pie, firme. No puedes, por eso es que le recordó Moshe a Israel, le dijo, miren, estuvieron ustedes en Misraim, en Egipto, en donde la abominación de la idolatría era tan terrible, desagradable para el Eterno. Y vosotros ya no podéis hacer eso. No podéis volver otra vez a recordar y caer en esa situación que no es aceptable al Eterno. Mis amados, por eso hoy vuelvo a decirte, seamos sinceros con nosotros mismos y retornemos, porque Yeshua nos abrió ya el camino. Él, tal como habíamos leído en el libro de Lucas, dice que Él vino, ¿para qué? Para proclamar libertad. No solo de la esclavitud física, sino de la esclavitud que se vivía haciendo prácticas que no eran acorde a la Torá. Vino a restaurar la vista de los ciegos, para que no solamente sea tus ojos físicos, sino lo espiritual, que mires más allá, que la Torá tiene todo, absolutamente todo. Y en esta parashá, reitero nuevamente, insta a estar firmes, de pie, en el lugar correcto y en el momento donde tienes que estar. Tú tienes que ser el equilibrio, la luz, como dice el mismo nuestro rabino Yeshua, que nosotros somos llamados a ser la luz del mundo, no tinieblas, porque si tú estás en prácticas como las demás religiones, como los cristianos, como los que están las hijas de la ramera, entonces estás en tinieblas. ¿Qué luz emanas? Ninguna, porque no guardas Torah. Porque la Torah nos guarda es a renunciar toda la idolatría. Y no solo cuestión de imágenes, sino como dice, cuando dice en el Midrash que se habla del Devarim, que Moshe dijo, aún lo que está en tu mente, los secretos de tu mente que guardas, idolatras, ahí, eso hay que renunciar. Y obviamente producto de lo que hay en la mente es lo que los labios invocan. No puede estar. Estamos llegando a un punto donde se acerca Yom Teruah. Y Yom Teruah es el punto donde se llama a sonar el shofar. O dicen ahí las trompetas, pero el shofar. En la que hay los 4 sonidos del shofar. Donde se habla a suplicar la misericordia, el arrepentimiento que nosotros tenemos que tomarla. ¿Sí? Porque eso es lo que dicen realmente. Estos 4 toques es que nosotros
estamos reconociendo a Yeshua. Estamos doblegándonos ante el Eterno y clamando por la misericordia. Y también el toque, que es el sonido de guerra. Y cuando decimos de guerra, no simplemente se llama de armamentismo, sino de estar firmes. Porque un guerrero tiene que estar firmes. Y cuando suena, tiene que estar firmes en un lugar correcto y no puede estar participando las cosas que no son de la bendita Torá. Y el cuarto toque que se da es el llamado al arrepentimiento que hace. Por eso en Yom Teruah hay un sacrificio que enseña en la misma escritura lo que tiene que hacer. Sí, nuestros hermanos de la casa de Judá lo hacen como este mes de Tisre y de Yom Teruah, también lo hacen Rosh Hashanah, poniendo como inicio del año. Pero recordará cuando usted lee en el libro de Shemot o Éxodo, en los capítulos 12, ¿cuándo es el inicio del año? No es en el séptimo mes. Jamás puede iniciarse el séptimo. Como perfección, el séptimo es perfecto. Pero el inicio que dijo claramente nuestro Eterno es en Pesaj. Ahí inicia el año. Porque ahí se da el sacrificio. Fue inmolado el Cordero, iniciando una etapa de vida. El teshuva, el arrepentimiento, y por la misericordia del Eterno, limpiados por Yeshua, por su sacrificio. Por eso, nuevamente te insto. La Torá es nuestro legado. Pero la Torá se obedece, se escucha, se obedece, porque ahí están todos los preceptos y mandatos que dio nuestro Yahweh soberano de todo. Yeshua es el camino que ya está abierto. Adelante, no retrocedas. Si tú estás buscando, lo vas a encontrar también, porque dice la Escritura: buscad y hallaréis. No era lo que estaba diciendo cualquier cosa Yeshua. Estaba hablando de lo que dice la bendita Torá, el Tanaj, o como lo llaman, Antiguo Testamento. Yeshua era alguien que guardó la Torá todo el tiempo. Esto siempre lo recordaré y lo diré y estaré reiteradamente diciendo. Él es el Yeshua que guardó la Torá, no que vino a cambiar la Torá. El cristianismo cambió. Le puso otro personaje que va en contra de la Torá. De esta manera, derribando y no permitiendo que estés en firmes y que muchos se dejan llevar. Mis amados, que el Eterno les bendiga en esta Shevuah, que sea el reto para seguir caminando en la Torá y corrigiendo, trabajando en el Teshuvah y anhelando la pronta venida de nuestro Melech, Yeshua HaMashiach, como el Mashiach ben David. Que el bendito sea les bendiga a cada uno de vosotros.